La Semilla en el Surco, José Santos Valdés y la Escuela Rural Mexicana, que escribe el doctor Javier Arnulfo Morales Dueñas, también exalumno de esta escuela y docente de esta institución. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Mariana Terán Fuentes. Bueno. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Estoy muy agradecida por la invitación que me hicieron a participar en esta importante presentación editorial. En particular, le doy las gracias al autor del libro, a Javier Arnulfo Morales Dueñas. Lo conocí en el doctorado en Historia. Yo soy ya de las profesoras veteranas de ese doctorado, ya estoy viejilla. Incluso aquí algunos profesores en el normal fueron mis alumnos en la UPN, imagínense los años que me he hecho apuestas. Entonces, estoy muy agradecida con Javier por permitirme estar aquí en un día tan simbólico, tan emblemático para la comunidad de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos en sus 85 aniversarios, sus primeros 85 años de vida. Y así como decía el doctor Enciso, que también fue profesor del doctorado en Historia, fue profesor de Javier, así como decía que el general Matías Ramos Santos merece una buena biografía, un buen estudio bien documentado, bien narrado, así también Javier creo que cumplió, yo creo que estábamos comentando hace un momento, antes de empezar este foro, Javier cumplió con un propósito muy importante: hacer la biografía de alguien que ha pasado de alguna manera a segundo plano, y yo no me entiendo por qué, no me explico por qué un profesor con esa trayectoria que tuvo, con esa impresionante capacidad de escritura que tuvo a lo largo de la vida. Me está diciendo Javier que pronto van a presentar aquí su tomo número 20 de las obras completas de José Santos Valdés. Imagínense toda una vida pues dedicada no solo a la escritura, sino al compromiso de hacer de México un país muy grande, donde quepamos todos. Miren, a propósito de que aquí está el profesor Cuauhtémoc Escobedo, presidente municipal del Pabellón de Arteaga, aquí cerquita en Aguascalientes, lo menciono porque en julio de este año, hace unos cuantos meses, se hizo la conmemoración por los 90 años de la presa Plutarco Elías Calles, que está en San José de Gracia, y esta presa dio vida a lo que fue la ciudad agrícola del Pabellón de Arteaga. Y lo digo no porque esté precisamente aquí el profesor Escobedo, lo digo porque en ese tiempo, fíjense, hace 90 años, se construye el primer sistema hidráulico impresionante que tiene México. A partir de ese primer sistema de riego en México, se va a crear la gran hidráulica en México. Esto es derivado de los proyectos que se hicieron, políticas públicas muy importantes en nuestro país una vez terminada la Revolución Mexicana. El año pasado cumplimos 100 años de vigencia de esta Constitución de 1917, y a partir de la promulgación de esta Constitución del 17 se fueron desencadenando grandes obras en México. La frase emblemática con la que se dio a conocer la presa Calles fue "por la grandeza de México". Creo que ahora se nos ha olvidado, por tantos problemas, por tanta crisis, por tanta corrupción, por tanta desigualdad social, se nos ha olvidado esa misión que entiendo que fue una gran utopía para muchos mexicanos, que fue hacer de México un país grande, por la grandeza de México. Entonces,
yo vengo a recordar eso, vengo a recordar, a propósito de la presentación de un importante libro como este, La semilla en el surco, que México tiene una vocación histórica de gran envergadura. Así como se construyó la presa Elías Calles en San José de Gracia, así también otro gran proyecto que también fue por la grandeza de México, fue el proyecto de la educación para los campesinos, para el mundo agrícola, agrario de México, un mundo que iba a nacer con un nuevo rostro, con una nueva vocación. Fíjense, están cumpliendo ustedes 85 años de esta noble institución y sigue siendo vigente la necesidad de formar cuadros de profesores que puedan sembrar otra semilla en el surco. Así como el profesor José Santos Valdés hizo lo propio cuando fue director de esta institución entre 1948 y 1955. Aquí hay profesores, me están contando, que conocieron al profesor Santos Valdés y que se encuentran todavía muy impactados por la obra que dejó. Bueno, entonces, la educación rural en México es otro de los grandes proyectos. Ese nacionalismo mexicano que echó raíz en tierras como esta, pues ahora vemos sus frutos, una escuela normal muy consolidada, una normal rural que pasó a la historia, y eso se van a enterar cuando lean el volumen, como la Harvard de las rurales en México. Es decir, entiendo que con ese mote de la Harvard de las rurales en México se referían a ser un semillero de profesionistas de la docencia mexicana con una gran calidad educativa. Entonces creo que ese es parte del legado. El libro, que solamente voy a decir 2 o 3 cosas y uno más, y con eso cierro mi comentario sobre la trayectoria de Haller. El libro está dividido en 5 capítulos, tiene un apéndice muy interesante sobre la cronología de la escritura de José Santos Valdés, pero yo divido el libro en 3 grandes apartados. El primero tiene que ver con esto que les comento, con los grandes proyectos revolucionarios en México. Vamos, si ustedes van a la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, ven los grandes murales que diseñaron nuestros pintores mexicanos como Orozco, Rivera, Siqueiros, el doctor Arthur. Entonces son proyectos de gran envergadura que nos dieron alma, espíritu y patria a este México contemporáneo. Creo que con esos proyectos se inaugura lo que conocemos como la historia contemporánea de México. Entonces, un primer apartado del libro es dar cuenta de ese espíritu de renovación mexicana que se vivió a través de la posrevolución. Un segundo apartado tiene que ver con las historias de las normales rurales. ¿Cuál fue la primera? En 1922. El libro abre a partir del año de 1922, porque es en el año en el que se crea la primera escuela normal rural, y va a cerrar en 1990. Imagínense estudiar todos esos años. Yo no sé cómo le hizo este hombre, pero es muy complicado. Cierra en 1990 con la muerte del profesor Valdés, Santos Valdés. El segundo apartado entonces es una historia de las normales rurales en México, una historia muy rica, una historia que ya podemos contrastar desde Zacatecas. Miren, hay otras investigaciones en la República Mexicana sobre normalismo rural en la República, digamos, ¿no? Investigaciones sobresalientes, cito por ejemplo algunos, los de Juan Alfonseca, los de Alicia Civera, los de Elsie Rockwell. Son investigaciones que han sido muy importantemente reconocidas. Bueno, el libro de Haller va a circular en esa red de libros que se están haciendo sobre la escuela normal rural en México. Y a mí me parece que es un tema que hay que seguir abonando. Las historias que hacemos nosotros son como rompecabezas. Juntamos algunas partes nada más. Fíjense, juntamos Haller juntó algunas partes y salió un volumen de cerca de 500 páginas, y todavía hay mucho que decir de esta escuela. Entonces son partes armadas, son rompecabezas armados que van conformando la gran historia de la educación rural en México. Y en este capítulo que dedica Haller a la historia de las normales, desde luego va a ir entrando
la historia de aquí, de este lugar. Y además se me hace muy emblemático porque se llama General Matías Ramos. Ya escuchamos la ponencia, la conferencia del doctor José Enciso, ya tuvimos aquí la fortuna de conocer a los descendientes del general. Bueno, el general Matías Ramos, y que esta institución se llame así, es una transformación, es una verdadera revolución, porque estos lugares eran las grandes haciendas que tenían una gran vida, una gran riqueza, pero también eran síntoma de una gran desigualdad económica y social en México. El hecho de que esta hubiera sido una hacienda de la familia García y después, a propósito del movimiento revolucionario y con estas políticas públicas de la grandeza de México, se hubiera convertido en una normal rural, esa es una verdadera revolución. Y yo les invito a que así lo piensen, a que piensen que están caminando un patio donde antes fue propiedad privada de un gran hacendado, y ahora, a partir de 1933, ¿cuántas generaciones han estado pisando este suelo de esta casa que dejó de ser propiedad privada de un gran hacendado y se volvió un espacio para el saber y para la promoción de la vida comunitaria? Para mí ahí está la Revolución Mexicana. El último apartado del libro está dedicado a José Santos Valdés, y decíamos que sí merece una biografía aparte. Miren, el autor, supongo que va a dar cuenta de esto más adelante, empezó a documentar la vida de Santos Valdés pues de aquí, desde el archivo de esta escuela, que es un archivo bien rico. Miren, los archivos de las escuelas rurales, las normales rurales y las normales urbanas, son archivos riquísimos, porque ahí está contenida la práctica pedagógica, la formación de generaciones y generaciones a lo largo de la historia de la educación en México. Entonces, archivos como este alimentan una investigación de gran calado como la de Haller. Pero Haller, como es muy ambicioso, no nada más se contentó con un archivo de una normal, se fue al Archivo Histórico de Zacatecas, se fue al Archivo de Concentración de la Secretaría de Educación Pública, se fue a muchos archivos, más de 11 archivos yo conté, a lo mejor conté mal, pero se trata de una investigación amplísimamente documentada. ¿Qué quieren saber de José Santos Valdés? Miren, ahí está. Y a mí me parece eso muy loable de un estudioso de la educación, de la historia de la educación normal rural en Zacatecas, que haya podido hacer semejante volumen tan ampliamente documentado. Y otro acierto de la obra de Haller es que está muy bien narrado. Es una pluma muy ágil, es una pluma muy atractiva, muy agradable, y yo les aseguro que de verdad van a aprender mucho. De José Santos Valdés, ¿qué aporta nuestro autor? Aporta, pues, desde sus orígenes, su circunstancia familiar, su transhumancia, que fue de un pueblo a otro en el norte de México, aporta su impresionante trayectoria intelectual. Yo no sabía nada de José Santos Valdés, y ahora que leí el libro de Haller, ahora me doy cuenta de que estamos con una persona de veras monumental. ¿Qué más aporta? Aporta lo hecho aquí como director de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. Aporta lo que dejó por su sello en la dirección de esta escuela como una escuela de calidad, al punto de que, como les digo, se le llamó la Harvard de las rurales. Cierro con lo siguiente. Haller estudió aquí. Fíjense cómo es el ciclo de la vida, ¿verdad? Estudia aquí, se va, estudia una maestría en filosofía, y en la maestría en filosofía hace una investigación que no leí, José Santos Valdés y la educación de la praxis, que la presentó en 2012. Luego, quién sabe por azares del destino por qué llegó a las puertas del doctorado en historia, a donde trabajamos nosotros. Y él dijo, yo voy a hacer una investigación sobre José Santos Valdés. ¿Qué tiene que ver este libro con la investigación que hizo él para la maestría en filosofía? No lo sé, él seguramente tendrá una gran respuesta. En la medida en que Haller fue presentando sus avances, desde luego que se fue haciendo notar por la calidad de su trabajo.
Cuando terminó su investigación, los profesores, además de darle la mención honorífica, porque es una gran investigación y porque fue una gran defensa de su tesis, que dejó a todos con el ojo cuadrado, se recomendó para la publicación. Desgraciadamente tenemos muchos problemas para publicar un libro, una investigación. Si Hallier le dedicó un capítulo a Santos Valdés sobre su transhumancia por el norte de México, Hallier vivió su propia transhumancia para ir de puerta en puerta. En algunos le dijeron que no. Aquí le va a importar una historia de un señor que se llama José Santos Valdés. Y le cerraron la puerta. Pero la UPN, Zacatecas, el Ayuntamiento de Loreto, la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, la Normal Superior de Aguascalientes, José Santos Valdés, y claro que la Universidad Autónoma de Zacatecas, pusieron su granito de arena para que esta obra la tuvieran aquí y fuera de acceso a todos los interesados en conocer una historia que es de ustedes, que es de esta institución. Yo felicito profundamente a Hallier por estas cerca de 500 páginas, por este volumen que tiene unas fotografías de verdad que son insuperables. Felicito a las instituciones que tuvieron la confianza para apoyar a Hallier Arnulfo Morales Dueñas. Felicito a la institución por sus 85, son los primeros 85 años, de aquí a 15 años. Seguramente este hombre habrá escrito otras muchas más historias de aquí, de otras normales rurales. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Hallier. Gracias, doctora, por compartir con nosotros su análisis crítico. Solicitamos al doctor Alfredo Guevara también nos comparta sus comentarios acerca del contenido. Sí, gracias. Hablar de historia sin obra histórica no tiene directriz el discurso, no tiene sentido. Pero dialogar sobre un producto que resulta de procesos de investigación significa llevar a su máxima expresión el concepto de historia. Me refiero a la obra del doctor Hallier Arnulfo Morales Dueñas, cuyo título es La semilla en el surco, José Santos Valdés y la Escuela Rural Mexicana 1922-1990. Primero, expresarle al autor mi agradecimiento por la invitación para que comente su libro. Gracias, Hallier Arnulfo. Mi respeto y admiración por la firmeza que mantuvo en su trabajo. Felicidades, porque no hay mejor premio para un escritor que ver publicada su obra. Leer La semilla en el surco de Hallier Arnulfo Morales Dueñas es adentrarse a una de las etapas brillantes de la educación en México, la Escuela Rural Mexicana. El tránsito por las páginas de este libro rememoró dos trabajos que impactaron mi formación de estudiante en esta escuela normal rural. El libro de Fernando Solana, Historia de la Educación Pública en México, y el de Antonio Barbosa Gel, 100 años de educación en México. Los autores recorren todo el proceso histórico de la educación en nuestro país, pero, a diferencia de ellos, Hallier Arnulfo, en La semilla en el surco, se concentra de manera sincrónica en un hecho específico, la Escuela Rural Mexicana. Su objeto de estudio lo delimita en la obra de uno de los grandes educadores de México, el maestro José Santos Valdés. La estrategia que decide Hallier Arnulfo en la biografía como metodología de la investigación histórica, lo que para mi gusto es un acierto, representó abrir una ventana de la historia y entrar a la vida de un hombre que se entregó a la educación, don José Santos Valdés. La propuesta de biografía de Valdés, así dice Hallier, mantiene una estructura cronológica que camina en ondas,
generadas desde un centro emisor. El centro emisor es nuestro personaje, don José Santos Valdés, y gira hacia una periferia que lo relaciona con circunstancias, diálogos, contextos e interlocutores. Las ondas a las que se refiere Hallier, desde mi punto de vista, permitieron organizar la información que localizó durante el proceso de investigación. Esos datos y detalles del que estaba seguro Hallier al inicio del trabajo no localizaría. Lo afirma al plantear su primera pregunta de investigación: ¿cómo encontrar indicios de una historia sin huellas? Conforme avanzaba, se sorprendía de la riqueza de documentación impresa, manuscritos, folletos, memorias y fuentes primarias que existían. Se sorprendió Hallier. Vayamos pues por partes. El comentario siguiente lo centraré en el título de la obra. Vale la pena porque un lector lo primero que observa es la portada y con ella viaja hasta la denominación del libro. Veamos entonces. Hallier Arnulfo Morales Dueñas titula su obra La semilla en el sur. José Santos Valdés y la Escuela Rural Mexicana, 1922-1990. Las preguntas son: ¿quién es el surco? ¿Y quién representa la semilla? Si analizamos la construcción gramatical de las oraciones y predecimos, pareciera que el libro abordará dos temas por separado. Por un lado, la semilla en el surco, y por el otro, José Santos Valdés y la Escuela Rural Mexicana, 1922-1990. La primera frase del título, La semilla en el surco, aislada del subtítulo, José Santos Valdés y la Escuela Rural Mexicana, desde mi punto de vista, otorga poco significado. Deja entrever que no sabemos a qué semilla se refiere Hallier. En la búsqueda de explicaciones lingüísticas, Yamila Wallace dice que la puntuación no solo es para separar y unir oraciones, también son para otorgar significado a las ideas. Pareciera que al título le faltan una de las siguientes marcas: 2 puntos, una coma, punto y coma o un punto y seguido. Para que se comprenda que la semilla es representada por José Santos Valdés y la Escuela Rural Mexicana. Sin embargo, estratégicamente, Hallier Arnulfo no coloca puntuación entre las dos ideas. Reta al lector para que lea el libro y defina por sí mismo quién es la semilla y quién el surco. Me parece interesantísimo el planteamiento, así, con el superlativo interesantísimo, porque la obra lo amerita. No diré en estos momentos para mí quién es la semilla y quién el surco. Respetaré la intención de Hallier. Dejaré que quienes lo lean construyan su idea en tanto disfrutan los textos. El libro provoca otras interrogantes. ¿Quién o quiénes fertilizan la semilla en el surco? ¿Cuál es el fruto de ese proceso de siembra? Conducirse bajo una lectura crítica, cada palabra, cada verbo, cada sustantivo, cada adjetivo, cada oración coordinada y subordinada que el autor conecta, facilita el camino y conduce al encuentro de las respuestas, porque el estilo de narrativa que adopta el autor no es el rebuscamiento del lenguaje. Regresemos a las ondas que estructuran la cronología de los elementos biográficos del libro, donde el centro emisor, ya lo dijimos, es el maestro José Santos Valdés. Para mi gusto, el concepto de ondas de estructuración definió los 5 capítulos de la obra que denotan la triangulación de datos de archivo con las aportaciones orales de la vida y obra del biografiado. En la primera onda de estructuración, Hallier ubica el hecho educativo en un contexto histórico entre el siglo XIX y XX. Caracteriza a la escuela lancasteriana por ser el método que se desarrolló en las instituciones de ese tiempo. En lo que respecta a la formación de profesores, el autor identifica un dato que explica por qué se otorga poco mérito a la profesión docente. Hallier sostiene que, iniciado el siglo XIX, el preceptor de primeras letras tenía como requisito elemental saber leer
La labor de enseñanza no era considerada una profesión y no se exigía tener una formación académica especializada, situación que, con el tiempo, demeritó la práctica docente. Para capacitar y más tarde profesionalizar al magisterio y unificar la enseñanza impartida en el país, se crearon las escuelas normales que se ubicaron en las capitales del país y los estados. La escuela lancasteriana es un ejemplo de desigualdad entre los habitantes de México. Pocos tuvieron acceso a esta educación, sucediendo lo mismo durante las escuelas rudimentarias del Porfiriato. Para entender las razones de creación de las escuelas normales en Zacatecas, es indispensable leer el libro de Hallier, La semilla en el surco. Aquí encontraremos las explicaciones de por qué se requería formar profesores en instituciones con mayor apego al campo. La Escuela Normal de la ciudad de Zacatecas no cumplía a cabalidad con los propósitos, así lo dice Hallier. El problema principal fue que los egresados se resistían a ser profesores entre las escuelas del campo, se aferraban a la urbanidad, añadiendo que los salarios de estos estaban por encima del de los rurales. Hallier Arnulfo compara esta educación con la que se implementaría después de la lucha armada de 1910. El primer experimento se pondría en práctica en Tacámbaro, Michoacán, en 1922, con la primera escuela normal rural. Hallier Arnulfo recorre la historia y profundiza en la creación de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas. Lo hace también en la tarea emancipadora del maestro José Santos Valdés como director de esta, hasta concretar su biografía. Lo considera necesario para que el lector comprenda que la institución fue uno de los principales escenarios donde se desarrolló profesionalmente el maestro Valdés. Lo que él vivió en las haciendas como niño, así lo asevera Hallier, contribuyó a la visión de lo que debería ser la formación del nuevo hombre de México y que solo era posible a través de la educación. En este contexto, el libro que hoy se presenta recupera el cómo se configuró el nuevo concepto educativo que daría respuesta a una de las demandas sociales desatendidas hasta antes de la Revolución Mexicana. Las escuelas normales rurales fueron respuesta a las injusticias del pueblo, diferentes a la lancasteriana y rudimentaria. En este camino, el autor de La semilla en el surco delinea de manera clara el encuentro y empatía del maestro Valdés con el nuevo proyecto educativo de las normales rurales y su colaboración con ellas. Zacatecas tuvo la fortuna de contar con una escuela normal rural. El proceso histórico y contexto de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, es amplio. El autor sostiene que sus orígenes están en San Juan del Río, Querétaro, desde 1926. En febrero de 1930 inicia sus actividades en Río Grande bajo la dirección del profesor Manuel Bautista Reyes, quien de inmediato colocó la siguiente leyenda en el frontispicio: pueblo, entra, esta es tu casa. Frase que Hallier analiza a profundidad. En 1933 es trasladada a una tercera sede, San Marcos, siendo gobernador del estado el general Matías Ramos Santos. Hallier reflexiona las razones de los constantes movimientos de la institución. Dice que el cambio de Río Grande a San Marcos tuvo dos razones. La primera, que no se contaba con los requerimientos para la nueva denominación, es decir, de normal rural a regional campesina. Sostiene que los habitantes del norte del estado hicieron esfuerzos importantes para que permaneciera en ese lugar. La segunda se refiere a un tema político: el poder hegemónico del PNR contra los grupos de ciudadanos que se consolidaron alrededor del líder agrarista Alfonso Medina Castañeda, los laboristas. La Escuela Normal Rural se instala el 3 de septiembre de 1933 en el casco de la otrora Hacienda de San Marcos como escuela regional campesina con fundamentos socialistas. Las condiciones de su nueva ubicación fueron las idóneas. Así lo aseguró el visitador federal Fernando Romero. Tiempo atrás se advertía que para el desarrollo de la escuela regional campesina
se disponía de 100 o 150 hectáreas de terreno de riego de primera. Además, una extensión de terrenos cerriles para explotación en gran escala de ganado cabrío, pero sobre todo de lo que fuera la casa grande de la ex hacienda, que se usó para servicio de dormitorios y aulas para estudiantes.